El Sindicato de Comisiones Obreras organiza esta mañana en Cáceres una jornada para explicar el acuerdo suscrito hace unos días entre el Ejecutivo Central, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para mejorar las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos. Recuerden, un acuerdo que incluye el incremento salarial de hasta el 9,8% en 3 años, pero también otras medidas que vamos a repasar en los próximos minutos con Juana Olmeda, la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, que está hoy en Extremadura para participar en ese acto. Juana, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. Sobre la subida salarial, antes de nada, ese acuerdo lo firmaban Gobierno, UGT y Comisiones Obreras. CESIF, y aquí nos lo decía su presidente autonómico hace unos días, lo rechazó porque considera que la subida es insuficiente. ¿Por qué ustedes sí lo aceptan? Bueno, evidentemente la subida no es la del IPC, pero entendemos que tenemos que tener un ejercicio de responsabilidad con el conjunto de la ciudadanía, y los incrementos que se han pactado aquí palían un poco la insuficiencia económica que venimos arrastrando. Sí que es cierto que venimos arrastrando una caída en los salarios desde hace unos años, pero creemos que evidentemente era una buena solución, entre otras cosas porque nosotros no tenemos delante una patronal al uso, ¿no? Nuestro patrón no es una gran empresa con beneficios empresariales, sino que lo que tenemos delante es el gobierno del país, y el dinero es el de todos los ciudadanos, con lo cual entendemos que es una subida razonable que puede ayudar y que desde luego no vamos a desechar en un futuro no muy lejano, seguir solicitando subidas salariales en función de cómo vaya la situación económica del país. Hay dos variables que hay que tener muy en cuenta, el IPC y el comportamiento de la economía, el Producto Interior Bruto. ¿De qué dependerá finalmente que la subida sea la máxima establecida en ese acuerdo, es decir, el 9,8%, casi el 10% en 3 años, o se quede en el mínimo, que es el 8%? Pues dependerá de que la cláusula de revisión, que bueno, por llamarla de algún modo, va ligada a dos incrementos. Uno es el IPC armonizado. Entonces, en el caso de que el IPC armonizado acumulado desde el año 2022 supere los incrementos fijos que están pactados, se aplicará un 0,5% de subida. Y además hay un incremento adicional del 0,5% vinculado al PIB nominal, con los criterios que se tienen que negociar con nosotros, con las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo. En relación al 1% adicional de este año, en ese acuerdo se habla de un plazo, se aconseja que se abone antes del 31 de diciembre, pero se da de plazo hasta el día 31 de marzo, si no me equivoco, del año que viene. La Junta, por ejemplo, ya ha anunciado que lo va a abonar en la nómina de noviembre. ¿Qué deberían hacer el conjunto del resto de administraciones públicas, diputaciones provinciales, ayuntamientos fundamentalmente? Vamos a ver, en principio el incremento se tiene que pagar antes de fin de año. En caso de que no hubiera fondos suficientes, lo que establece un decreto que se firmó el pasado día 19, el decreto 18 de 2022, es la posibilidad de una financiación adicional por determinados mecanismos, como pueda ser el FLAP, por ejemplo. Solamente en ese caso, en el caso de que las administraciones se tuvieran que endeudar o pedir un crédito extraordinario, sería factible pagar hasta el 31 de marzo. Si no, se debe abonar en este año. De hecho, aquí en la Junta de Extremadura, como bien dices, ya lo van a abonar en el mes de noviembre. También lo van a hacer así en otras comunidades autónomas, en Castilla y León, en Madrid ya han dicho que lo van a pagar, y evidentemente en la Administración General del Estado también, incluidas también las empresas públicas, porque aquí en este acuerdo no solamente estamos hablando de administración pública pura y dura, estamos hablando del conjunto del sector público empresarial, que afecta más o menos a unos 5 millones de trabajadores y trabajadoras en el país. La parte salarial simplemente representa un aspecto, un apartado de ese acuerdo, pero hay otras cuestiones de interés que vamos a abordar en los próximos minutos, por ejemplo, relacionado con las 35 horas, que es verdad que ya se aplican en muchas administraciones, pero como flexibilidad horaria. ¿Este acuerdo supone ya eliminar todas las restricciones, limitaciones legales que existen desde los presupuestos generales del Estado, quiero recordar, del año 2018? Vamos a ver, el acuerdo tiene dos partes, como bien dices. Una es el incremento salarial y otra es una serie de medidas complementarias que yo creo que es la parte más importante, y por eso nos hemos animado a firmar este acuerdo, porque esta parte es casi más importante que la anterior, porque devuelve derechos a los trabajadores y las trabajadoras que venían denegados o venían recortados desde el año 2012. En el tema de la jornada de las 35 horas, lo que se hace en el acuerdo es eliminar las limitaciones actuales para que cada administración pública establezca, mediante negociación colectiva, evidentemente, en la mesa o en el órgano que corresponda, pues una jornada de 35 horas semanales para el personal al servicio de las administraciones públicas y del conjunto del sector público empresarial. De hecho, hay empresas públicas que ya han dicho que se va a aplicar, como pueda ser Renfe o Adif. ¿Puede ser el primer paso para empezar a hablar de la jornada semanal de 4 días?
Bueno, puede ser un paso. En principio nosotros lo que hacemos es recuperar ese derecho que ya lo teníamos consolidado en el año 2012 y lo otro dependerá pues de la negociación que tengamos en cada una de las administraciones, evidentemente. Otro de los puntos destacados de ese acuerdo es que se eliminan definitivamente las medidas contempladas en el Real Decreto Ley del año 2012 que supusieron una merma en las condiciones de trabajo de los empleados y las empleadas públicas. ¿Qué aspectos de esa norma, de ese Real Decreto, siguen en vigor todavía hoy? Pues una cuestión fundamental para los empleados y las empleadas públicas, sobre todo para el personal funcionario, es que se elimina definitivamente las medidas del Real Decreto 20 en el que se impedía, por ejemplo, la jubilación parcial para el personal funcionario. Con este acuerdo lo que hacemos es eliminar esas medidas, se derogan las partes más lesivas que quedaban y se abre otra vez la posibilidad de que los funcionarios, el personal funcionario, se pueda jubilar parcialmente. De la misma manera pasa con los permisos que se eliminaron en ese Real Decreto, permisos adicionales de días de libre disposición. Y bueno, nosotros pensamos que es una cuestión fundamental también con el tema del 100% de la incapacidad temporal, ¿no? Yo sé que en muchas administraciones eso ya se había ido recuperando poco a poco a través de acuerdos parciales, pero ya definitivamente con esto se elimina la limitación que había y por fin en las bajas laborales con incapacidad temporal se cobra otra vez de nuevo el 100% desde el primer día. En el caso de la jubilación parcial, ¿en qué casos o con qué requisitos se podrán acoger los empleados y empleadas públicas a esa jubilación parcial y con qué condiciones? Pues evidentemente como en el conjunto de los trabajadores y trabajadoras amparados por la Seguridad Social. Los funcionarios no todos pertenecemos porque yo soy funcionario también, al régimen de clases pasivas. La gente que pertenecemos a la Seguridad Social, como puedan ser funcionarios de antiguos organismos autónomos o de las comunidades autónomas, nos regimos por las mismas normas que el conjunto de trabajadores, ¿no? Tienes que tener los años cotizados específicamente y ya está, no hay una diferenciación especial. ¿Ese acuerdo contempla compromisos concretos en materia de teletrabajo para seguir avanzando? Bueno, el acuerdo este tiene, dentro de la parte de las cláusulas normativas que hemos añadido, tiene una parte específica para la Administración General del Estado. Y una de ellas es precisamente esa, la de desarrollar el tema del teletrabajo, que sí que es verdad que ya estaba pactado previamente, pero nunca se había llegado a poner realmente en marcha, ¿no? Regulado. Y con esto ya sí. Se tramitará además también una ley de función pública específica para la Administración General del Estado que de forma subsidiaria ampara también a las administraciones locales y bueno, pues tendremos que regular todos esos aspectos en el marco de esa norma. Es una norma marco que evidentemente luego hay que desarrollar. Se habla también de implantar nuevas titulaciones en los distintos procesos de acceso a las administraciones públicas. ¿Cómo se va a concretar ahora qué titulaciones y en qué momento podrían aparecer ya en las nuevas convocatorias de empleo público? Bueno, eso necesita una negociación previa seria y con tiempo. Lo que nosotros hemos hecho ha sido terminar de culminar la disposición adicional tercera que venía en el EDEP y en la que se hablaba de la creación del famoso Grupo B de las administraciones en cuanto a clasificación profesional, en el que tienen que estar incluidas todas aquellas titulaciones que se desempeñan a través de una formación profesional de ámbito superior. Eso se pone en marcha por fin, de tal manera que hay técnicos que están trabajando en la Administración que están encuadrados en el Grupo C1, que pasarán de esta manera al Grupo B, con lo cual bueno, pues tendrá una mejora en sus condiciones salariales evidente. Y eso tiene que hacerse a partir de que se constituya la comisión de seguimiento del acuerdo, que tiene que ser ya esta semana o la siguiente como muy tarde, y a partir de ahí calendarizaremos y estableceremos grupos de trabajo para empezar a trabajar sobre ello. Ahí aparece también la reducción de la temporalidad en las distintas plazas estructurales de la Administración para que no se supere el 8%. En ese sentido, ¿cómo van las negociaciones entre el Estado y las comunidades autónomas para el proceso de estabilización de los interinos? Pues va bien, la verdad es que va avanzando a un ritmo adecuado, se están llevando a cabo muchos procesos en este sentido y lo que hacemos también con este acuerdo es, si no eliminar la tasa de reposición total, sí habilitar la posibilidad de crear plazas adicionales y que además la tasa de reposición la tasa de estabilización no cuente dentro de la tasa de reposición. Pero va bien, va cumpliéndose los plazos que estábamos
hablando y lo que habíamos establecido en su momento. Novedades que se van a explicar esta mañana a los empleados públicos en un acto del Sindicato Comisiones Obreras en Cáceres. Juan Almeda, muchas gracias. Un saludo, buenos días. Buenos días a vosotros.